En este momento nos acompaña aquí en el estudio el señor Nicolás Lynch. Él es sociólogo, director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida, señor Lynch. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted. Vamos a hablar en esta jornada informativa, por supuesto, del tema que tiene que estar en debate, tiene que estar en discusión y en agenda. Ya se ha dicho, se ha hecho la exhortación para que así sea, reforma electoral. Básicamente vamos a hablar de dos puntos: de democracia interna, de voto preferencial, que tiene que ver, por supuesto, también con el fortalecimiento de los partidos políticos. Señor Lynch, hay mucho consenso, más allá de la reforma, en el tema de democracia interna. Creo que hay una conciencia de que los partidos necesitan ser fortalecidos, que hay una crisis, se quiere decir, de partidos. El tema de la democracia interna pasa a ser sustancial para que pueda haber una representación política legítima, ¿no? Que es de lo que carece justamente nuestro sistema. Y la crítica enfila directamente al voto preferencial, ¿no? Hace ya varios años que se plantea la eliminación del voto preferencial, que en un principio lo instituyen los militares cuando establecen un cronograma de transición democrática a fines de la década del 70 del siglo pasado, con el objeto de democratizar el acceso del elector a las decisiones de candidatos al Parlamento. El origen es bueno, ¿no? Que el elector decida quién debe llegar al Parlamento. Sin embargo, con los años y con los sucesivos procesos electorales se ha corrompido el voto preferencial. Yo creo que también hay bastante consenso al respecto, ¿no? Y por lo tanto hay necesidad de cambiarlo por un sistema de democracia interna que sea mejor controlado por la ciudadanía en primer lugar y por las autoridades electorales también, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable terminar con el voto preferencial. El voto preferencial, ¿en qué sentido es un sistema corrupto? En que sale elegido el que mayor capacidad de dinero efectivo tiene en ese momento, ¿no? Claro, porque recordemos también ahí y analicemos un poquito cuál es el perfil del electorado, ¿no? ¿Por quién vota? Vota por quien recuerda, vota por aquella persona que vio más en medios, y esa presencia cómo se genera, ¿no? Y tenemos que ver justamente lo que usted dice, ¿no? La inversión que hace cada candidato y la competencia que se promueve entre ellos, ¿no? Con el voto preferencial. La presencia de los medios no solo es inevitable, sino es positiva, ¿no? Porque se supone que le presentan al elector las diferentes propuestas políticas. Pero ¿qué ha sucedido? Con el voto preferencial ya no le presentan las principales propuestas, sino el rostro, ¿no? Claro, las caras más bonitas, ¿no? Y no solo se trata de elegir por caras bonitas, no está mal, ¿no? Sino también por propuestas, que es lo que finalmente se supone que los representantes van a desarrollar. Claro. Y esto es lo que se ha deformado, ¿no? Quien compra más propaganda tiene más posibilidades de salir elegido. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Y que estas propuestas, ojo, no respondan a una agenda personal, sino a una agenda, pues, de partido, ¿no? Que haya una propuesta compartida entre todos los candidatos, no solo los candidatos, los militantes, ¿no? De visión del país, ¿no? Exacto. De visión del país. Por eso es que la eliminación del voto preferencial tiene como contrapartida el diseño de un sistema de democracia interna, ¿no? Que sea viable. Y aquí yo creo que en el mundo, no solo en el Perú, en el mundo se viene imponiendo la idea de que el mejor sistema es el de las PASO, ¿no? Lo que acaba de suceder en la Argentina, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? O sea, que el mismo día hayan primarias en todos los partidos políticos, que éstas sean abiertas a toda la ciudadanía, o sea, no solo los militantes, sino cualquier ciudadano pueda votar en el partido de su simpatía, y que sea obligatorio este voto. Y vayamos al detalle con esto que está mencionando de las primarias, de las elecciones internas, porque muchos televidentes, ciudadanos de a pie, se encasillan únicamente en el proceso electoral de que tiene que ver, pues, con su voto, ¿no? Entonces, si no somos militantes de algún partido, si no votamos dentro de un partido, olvidamos las elecciones internas, no entendemos lo que es democracia interna, y creo que es importante partir de allí, ¿no? Explicarle al televidente en términos sencillos por qué es importante la democracia interna y que se lleven a cabo elecciones internas en estos términos. Fíjese, hay una democracia bastante vieja ya en el mundo moderno, que es la democracia de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay una gran experiencia de elecciones primarias, justamente,
Cuando vienen las elecciones norteamericanas, todo el mundo ya sabe que primero hay una rueda de elecciones primarias para elegir tanto representantes al Congreso como a la presidencia a nivel de la República. interno del partido. Sí, ¿no? Cada estado tiene una legislación distinta porque ahí hay un sistema federal, ¿no? Y luego hay una segunda rueda que ya son las elecciones generales. Esto se viene difundiendo en el mundo, ya no solo existe en los Estados Unidos, existe en decenas de democracias. Incluso se transmiten en vivo los debates, ¿no? De las elecciones primarias. Así es. Entonces, yo creo que esta primera ronda ayudaría a que los partidos se fortalezcan, a que los partidos se enraícen socialmente, dejen de ser marcas para participar en cada proceso de elecciones generales y pasen a ser grandes animadores de la vida política y democrática del país. Y que haya igualdad de oportunidades también al interior de un partido, ¿no? Así es. Que eso, ojo, no significa que no puedan haber invitados, seguramente lo van a ver, van a seguir habiendo personas que sean parte de un partido, postulantes que no sean militantes, pero que quizá sí estén preparados, ¿no? Y que cuenten con el respaldo de todo el partido. Los invitados siempre serán una minoría, ¿no? En este momento creo que pueden ser hasta el 20%, hay iniciativas para que sean menos, más, en fin, pero siempre van a ser una minoría, ¿no? Y yo creo que el grueso deben ser gente que se identifica con las líneas políticas generales de ese partido, pero que tiene la oportunidad de participar en un proceso electoral transparente. Y un elemento importante es que la autoridad electoral sea la responsable de organizar estos procesos. Porque, ¿qué cosa escuchamos en los partidos políticos? Que el que captura el poder electoral dentro de ese partido se termina llevando las elecciones. Entonces, cuando usted convierte a la autoridad electoral en responsable de las elecciones primarias, por lo menos limita, si no elimina, esa posibilidad de fraude interno. Entonces, hay posibilidad de participación y de mucho más limpieza en una primera ronda electoral. Mayor transparencia, mejor organización y por ende una respuesta más positiva, ¿no? En ese proceso interno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los partidos se resisten? Creo que desafortunadamente hay una cultura política, o se ha creado una cultura política de representantes que son hijos del voto preferencial. Entonces se resisten mucho a cambiar de sistema porque no saben... ¿Sería elegido con otro sistema? Así es, tienen esa interrogante. Entonces no saben qué va a pasar y de ahí viene la resistencia. Pero a la ciudadanía le favorece ampliamente, ampliamente. Por eso creo que debemos insistir en que el Congreso discuta una reforma electoral de conjunto, no parches, sino una reforma electoral de conjunto. Ese tiene que ser el mensaje para nuestros representantes. Si hablamos de financiamiento con el voto preferencial, ya hemos dicho, bueno, cada candidato tiene que tener, pues, ¿no?, una determinada cantidad de dinero, por supuesto, para postular, para publicidad, en fin, para todo aquello que atañe a una campaña electoral. Pero parte de ese dinero va también al partido, es decir, ¿es visto el voto preferencial como una fuente de ingreso a nivel partidario? Mire, dependiendo de la persona con quien venga. El voto preferencial es más bien un gasto personal del candidato, ¿no? No es un gasto del partido. Generalmente el partido se pone de perfil frente a los gastos de cada candidato. O que llegue con dinero para el partido. Digamos, lo que sucede en la práctica es que hay tantas campañas electorales como candidatos al Congreso hay, debilitando la solidaridad indispensable que debe existir en un partido político. Ahora bien, hay un problema, aparte de esto, hay un problema de financiamiento sospechoso. Sí, hay un problema de financiamiento sospechoso en los partidos políticos. Lo vemos en esta lucha anticorrupción que hay actualmente en el país, donde se discute si entró, si no entró dinero de tal o cual procedencia, se supone negra o ilegal. Y es una lucha que no puede estar solo en los poderes del Estado, ¿no? Tiene que estar en todas las instancias. Y bueno, pues los partidos políticos son parte fundamental también de nuestra democracia. Tiene que haber una lucha anticorrupción ahí. Pero hay una medida para limpiar estos problemas de financiamiento de las campañas electorales, que se ha dado en la mayor parte de los países de Europa, pero que nadie se atreve a discutir en el Perú. Y es prohibir la propaganda pagada en la televisión comercial, que es entre el 70 y el 80% del presupuesto de los partidos políticos para una elección. Si usted prohíbe la propaganda pagada, le hace un bien extraordinario al proceso electoral, que quede la franja, ¿no?, que se pasa de acuerdo a una legislación respectiva, pero que no haya propaganda pagada en la televisión comercial. Esto rebaja tremendamente el costo de las campañas
e inhibe la tentación del financiamiento negro, del financiamiento ilegal. Por supuesto. ¿No? ¿Y cómo respondería? Hay que ponernos en el otro lado también. De repente por ello no se habla, ¿no? de eso, de esta postura como alternativa. ¿Cómo responden en los medios privados? Bueno, a los medios privados no les gusta, pues, porque dejan de vender un producto, ¿no? Yo creo que hay necesidad de una reflexión, tanto en los partidos políticos como en los propios medios que son concesiones privadas de televisión, para reflexionar sobre este punto, porque yo creo que le traería gran limpieza al proceso que se rebajen las 2/3 partes o las 3/4 quizás del gasto electoral, ¿no? Ello bajaría la presión sobre el financiamiento ilegal, sustantivamente. Claro. Esto acompañado seguramente también de reglas, ¿no? De normas que sirvan pues como candado. ¿No? Para que no ingrese el dinero ilícito. Nosotros tenemos una legislación todavía muy inicial, por llamarla de alguna manera, muy superficial sobre el tema de el financiamiento electoral. Y al mismo tiempo no existen tampoco penas claras. Se ha avanzado, pero digamos que estamos dando los primeros pasos sobre el punto, ¿no? Bueno, sí, estamos dando los primeros pasos y en estos primeros pasos, ojo, se hace mucho hincapié en que la reforma no solo sea aprobada, sino que sea aprobada de manera integral. Hay mucho temor pues a la aprobación, ¿no? de normas aisladas, de las mal llamadas leyes parche. Mire, este tren de leyes electorales que tenemos en el Perú, ¿no? Configura un laberinto, ¿no? Como el público lo ve cada vez que hay elecciones, ¿no? Y el jurado recibe reclamos, saca a uno, deja al otro, y hay una gran preocupación ciudadana. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un laberinto en la legislación electoral, ¿no? Desafortunadamente hay quien sabe ganar elecciones en ese laberinto, pues, y es el que no quiere que cambie el laberinto. Pero a la ciudadanía este laberinto no le interesa. Va contra sus posibilidades de participación democrática. Por eso es indispensable, ¿no? Y de allí la iniciativa del jurado, lo bueno de la iniciativa del jurado, que hay un solo cuerpo legal en términos electorales. Unificado, sistematizando, ¿no? La norma. Así es, sin parches. El Perú no necesita parches en la legislación electoral, necesita una visión de conjunto, ¿no? Y eso yo creo que es lo que la ciudadanía debe demandar con fuerza a sus representantes. Ahora, estos parches no son contrarios a la idea, pues, de sí establecer prioridades, quizá. Bueno, ¿no? sí. O hay un riesgo también en establecer prioridades porque por algún tema tiene que empezarse igual. Yo creo que sí, que puede ser interesante empezar por algunas cosas, pero creo que si usted no cambia, no hace un cuerpo de conjunto que esté articulado, va a caer nuevamente en problemas. Claro. Ya lo hemos visto en cada proceso electoral, ¿no? Y muchas veces se termina acusando a la autoridad electoral. Puede ser que la autoridad electoral tenga alguna responsabilidad, pero se basa pues en un cuerpo de leyes totalmente desarticulado, ¿no? Claro, o que esas prioridades estén basadas en este único cuerpo normativo, digamos ¿no? Que la agenda se establezca alrededor de esta publicación. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más, estamos ya a un año y un poco más, no queda mucho tiempo tampoco para las elecciones del siguiente año, estamos hablando de las elecciones en octubre de 2018 regionales y municipales, y hay preocupación porque el reloj avanza y avanza cada vez más rápido, ¿no? Y se necesita que haya orden y claridad para el siguiente proceso electoral, pero que este orden y claridad se mantenga también para el 2021. Mire, yo soy pesimista a punta de golpes, porque nuestros representantes no parecen tener la voluntad política. El proyecto de ley que planteó la señora Donaire, que era bastante, digamos, concesivo con lo que ya existe, ¿no? Sin embargo, ni siquiera ese proyecto de ley han querido discutirlo, ¿no? Lo cual me dice que... Y ella ha presentado un nuevo proyecto de ley. Así es, nuevamente lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Yo creo que si no hay un movimiento ciudadano, cívico, importante, veo difícil que se vaya a debatir una reforma electoral de fondo. Le repito, desafortunadamente creo que se van a imponer
los pequeños intereses, ¿no?, existentes en el Congreso de la República sobre los grandes intereses ciudadanos. Por eso le digo, soy pesimista. No esperemos a que haya un batacazo como ha pasado en el sector de educación con la huelga de los maestros, ¿no?, que nos hacen ver que no estábamos tan bien como creíamos que estábamos en el tema, ¿no? Se puede también producir un batacazo porque la preocupación sobre la reforma electoral es una preocupación que nos atañe a todos los peruanos, ¿no? Y tenemos que involucrarnos, tenemos que Por informarnos. eso, los ciudadanos, las instituciones, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer fuerza para que se produzca una reforma de conjunto, que ojalá pueda darse antes del proceso electoral del 2018, ojalá, ¿no? Pero como le digo, después de lo que he visto en este nuevo Congreso, yo creí en un momento que iban a prestar atención al clamor ciudadano, no ha sido así, veo difícil que suceda en el corto plazo, ojalá me equivoque. Ojalá, bueno, lo seguiremos invitando, ¿no?, Muchas para ver gracias. si efectivamente hay esa equivocación y se genera esa voluntad política necesaria. Muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado. Hemos conversado con el señor Nicolás Lynch, sociólogo y director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.